Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Francisco Cruz Vargas. En esta ocasión voy a hablar acerca de la funcionalidad gastrointestinal, pero antes de adentrarnos más en el tema, me gustaría dar una idea general acerca de este tema y para esto tenemos que el aparato digestivo va a ser el encargado de suministrar al organismo un aporte continuo de agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes, para lo cual se van a requerir 5 condiciones. La primera consiste en el tránsito de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo. En segundo lugar tenemos la secreción de los jugos digestivos y la digestión de los alimentos. En tercer lugar, la absorción de los productos digeridos, el agua, las vitaminas y los distintos electrolitos. En cuarto lugar, la circulación de la sangre por las vísceras gastrointestinales para transportar las sustancias absorbidas. Y por último, en quinto lugar, el control de todas estas funciones por los sistemas locales nervioso y hormonal. De manera muy general, esta imagen nos muestra la totalidad del aparato digestivo. Y es muy importante recordar que cada parte se adapta a unas funciones específicas, es decir, algunas al simple paso de los alimentos, como sucede con el esófago, otras a su almacenamiento, como es el caso del estómago, y otras a la digestión y a la absorción, como lo es el intestino delgado. Ahora, haciendo más énfasis en lo que es la anatomía fisiológica de la pared gastrointestinal, en esta imagen podemos ver un corte transversal típico de la pared intestinal, formada de fuera a adentro por las siguientes capas. La primera es una capa serosa, la segunda es una capa muscular lisa longitudinal, la tercera es una capa muscular lisa circular, la cuarta una submucosa y por último y quinta la mucosa. Pero además, la zona profunda de la mucosa contiene haces dispersos de fibras de músculo liso, como la conocemos, la muscularis mucosa. Y debemos recordar que las funciones motoras gastrointestinales dependen de sus distintas capas de músculo liso. Se dice que el músculo liso gastrointestinal funciona como un sinsitio. Este término lo vamos a estar incluyendo, analizando más adelante. Para esto tenemos que cada una de las fibras del músculo liso del tubo digestivo mide de 200 a 500 micras de longitud y de 2 a 10 micras de diámetro. Todas ellas se disponen en haces, formados por hasta 1000 fibras paralelas. En la capa muscular longitudinal, pues los haces se extienden en sentido longitudinal por el tubo digestivo, mientras que en la capa muscular circular lo rodean. En cada haz, las fibras musculares están conectadas eléctricamente unas a otras mediante un gran número de uniones intercelulares en hendidura que permiten el paso de los iones de una célula a otras con escasa resistencia. Por tanto, pues las señales eléctricas que inician las contracciones musculares pueden viajar con rapidez de una fibra a otra dentro de cada haz, pero aún más deprisa en sentido longitudinal que en sentido lateral. ¿Qué hay de la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal? Bueno, tenemos que el músculo liso gastrointestinal se excita por la actividad eléctrica intrínseca lenta y casi continua que recorre las membranas de las fibras musculares. Esta actividad posee dos tipos básicos de ondas eléctricas. Una de ellas son las ondas lentas y las otras son las espigas, las cuales podemos ver en esta imagen. Además, el voltaje del potencial de membrana en reposo del músculo liso gástrico intestinal se puede modificar a distintas medidas. Esto es un hecho que tiene enorme repercusión para el control de la actividad motora del tubo digestivo. Sumerjámonos un poco en las ondas lentas.
Estas ondas no son potenciales de acción, sino que constituyen cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo. Su intensidad suele variar entre 5 y 15 milivoltios y su frecuencia oscila en las distintas partes del aparato digestivo humano entre 3 y 12 por minuto. Es decir, 3 en el cuerpo gástrico y hasta 12 en el duodeno y un número de alrededor de 8 a 9 en el íleon terminal. Por tanto, el ritmo de contracciones del cuerpo gástrico, el duodeno y el íleon es de 3 por minuto, 12 por minuto y 8 o 9 por minuto respectivamente. No se conoce con exactitud el origen de las ondas lentas, pero se dice que parece que podría deberse a interacciones complejas entre las células musculares lisas y unas células especializadas llamadas células intersticiales de Cajal, que se cree actúan como marcapasos eléctricos para las fibras musculares lisas. Y bien, en lo que respecta a los potenciales en espiga, tenemos que, en primer lugar, estos son verdaderos potenciales de acción. Se van a generar automáticamente cuando el potencial de reposo de la membrana del músculo liso gastrointestinal alcanza un valor más positivo que menos 40 milivoltios, es decir, el potencial normal en reposo de la membrana de las fibras del músculo liso gastrointestinal varía de menos 40 a menos 60 milivoltios, si bien lo recordamos. En esta figura lo que podemos ver es que cada vez que los valores máximos de las ondas lentas se elevan temporalmente por encima de menos 40 milivoltios, lo que hace es que aparecen potenciales en espiga y que cuanto más asciende el potencial de la onda lenta por encima de ese valor, pues mayor será la frecuencia de los potenciales en espiga, que suele oscilar entre 1 y 10 espigas por segundo. Los potenciales en espiga del músculo gastrointestinal duran de 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las grandes fibras nerviosas, y cada espiga llega a prolongarse de 10 a 20 milisegundos. Sin duda, algo de lo que es muy importante hablar dentro de este tema es acerca del control nervioso de la función gastrointestinal, en específico el sistema nervioso entérico. Este sistema, el sistema nervioso entérico, está formado en esencia por dos plexos. Lo podemos ver aquí en esta imagen. Uno es el plexo externo situado entre las capas musculares longitudinal y circular y denominado plexo mientérico o de Auerbach. Y el segundo, un plexo más interno, llamado plexo submucoso o de Meissner, que ocupa la submucosa. Algo relevante que podemos observar en esta imagen también son las conexiones nerviosas dentro y entre estos dos plexos. Y en lo personal, considero que es muy importante tener presente específicamente cuáles son las funciones de estos dos plexos. Tenemos que el plexo mientérico rige sobre todos los movimientos gastrointestinales, mientras que el plexo submucoso controla fundamentalmente la secreción y el flujo sanguíneo local. Algo más que podemos observar aquí es que las fibras simpáticas y parasimpáticas extrínsecas que conectan con los plexos mientérico y submucoso. Aunque el sistema nervioso entérico completo puede funcionar por sí solo, con independencia de estas fibras extrínsecas, la estimulación de los sistemas parasimpático y simpático puede también activar o inhibir las funciones gastrointestinales. Se muestran aquí también las terminaciones nerviosas sensitivas que se originan en el epitelio gastrointestinal o en la pared intestinal
desde donde envían fibras aferentes a ambos plexos del sistema entérico y a 3 sitios específicos. El primero es a los ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático. El segundo es la médula espinal y el tercero por el nervio vago en dirección al tronco del encéfalo. Estos nervios sensitivos sin duda pueden desencadenar tanto reflejos locales en el interior del propio intestino como impulsos reflejos que regresan al tubo digestivo a partir de los ganglios prevertebrales o de las regiones basales del encéfalo. Ahora nos concentraremos en los movimientos propulsivos exclusivamente en el peristaltismo. El movimiento básico propulsivo del tubo digestivo es el peristaltismo y lo podemos ver perfectamente representado en esta imagen. El peristaltismo es una propiedad inherente a muchas estructuras tubulares con músculo liso sincitial y la estimulación de cualquier punto del intestino produce la aparición de un anillo de contracción en el músculo circular intestinal que va a conllevar que se propague a lo largo del tubo digestivo. Debemos recordar que los conductos biliares, los conductos glandulares, los uréteres y muchos otros tubos de músculo liso existentes en el organismo también tienen movimientos de peristaltismo. El estímulo habitual del peristaltismo es la distensión del tubo digestivo. Así, cuando una gran cantidad de alimentos se concentra en algún punto del tubo digestivo, pues la distensión de las paredes en este nivel estimula el sistema nervioso entérico para que contraiga la pared gastrointestinal situada 2 o 3 centímetros por encima de esa zona, haciendo que se forme un anillo de contracción que inicia el movimiento peristáltico. Pero otro estímulo desencadenante del peristaltismo es la irritación química o física del revestimiento epitelial del intestino. Asimismo, las señales nerviosas parasimpáticas intensas que llegan al tubo digestivo inducen un fuerte peristaltismo. Ahora, por otro lado encontramos los movimientos de mezcla. Estos son muy distintos en las diferentes regiones del tubo digestivo. Es decir, en algunas zonas las contracciones peristálticas producen por sí mismas la mezcla de los alimentos. Así sucede en especial cuando el avance del contenido intestinal se ve interrumpido por un esfínter, de modo que la onda peristáltica solo puede amasar el contenido intestinal en lugar de que se desplace. En otras zonas de la pared intestinal sobrevienen contracciones locales de constricción, así llamadas, cada pocos centímetros. Entonces, estas constricciones suelen durar solo entre 5 y 30 segundos y van seguidas de nuevas constricciones en otros segmentos del intestino, con lo que se logra trocear y desmenuzar el contenido intestinal. Primero aquí y luego allá. Y bien, ahora veamos el flujo sanguíneo gastrointestinal, en especial la circulación esplácnica. Para esto tenemos que los vasos sanguíneos del aparato digestivo forman parte de un sistema más extenso llamado circulación esplácnica. Esta imagen nos resume la frase que acabo de mencionar. Este sistema está formado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo propiamente dicho, más el correspondiente al vaso, al páncreas y al hígado, es decir, a 3 órganos más. El diseño del sistema es tal que toda la sangre que atraviesa el intestino
el vaso y el páncreas, fluye inmediatamente después hacia el hígado a través de la vena porta. En el hígado, la sangre pasa por millones de sinusoides hepáticos diminutos para luego abandonar el órgano a través de las venas hepáticas. Y estas van a desembocar en la vena cava de la circulación general. Este flujo sanguíneo secundario a través del hígado permite que las células reticuloendoteliales que revisten los sinusoides hepáticos eliminen las bacterias y otras partículas que podrían penetrar en la circulación general a partir del tubo digestivo, evitando de esta forma el acceso directo de los microorganismos potencialmente peligrosos al resto del cuerpo. Cabe destacar que casi todos los elementos hidrosolubles y no grasos que se absorben en el intestino, como por ejemplo los hidratos de carbono y las proteínas, son transportadas también por la sangre venosa portal hacia los mismos sinusoides hepáticos. Allí, tanto las células reticuloendoteliales como las células parenquimatosas principales del hígado, es decir, los hepatocitos, absorben y almacenan temporalmente entre la mitad y las 2/3 partes de todos los elementos nutritivos absorbidos. Pero además, en las células hepáticas tiene lugar también la mayor parte del procesamiento químico intermediario de estos nutrientes. Sin embargo, casi todas las grasas que se absorben en el intestino no alcanzan la sangre portal. Esto es muy importante recordarlo, sino que pasan a los linfáticos intestinales desde donde se dirigen hacia el torrente sanguíneo general a través del conducto torácico, eludiendo así el paso por el hígado. Ahora hablemos acerca de la anatomía de la irrigación gastrointestinal. En esta imagen se nos representa perfectamente el esquema general de la irrigación arterial del tubo digestivo, en donde se incluyen las arterias mesentéricas, superior e inferior, que irrigan las paredes del intestino delgado y grueso a través de un sistema arterial arciforme. Y aunque aquí no la podamos ver, pero la arteria celíaca debemos tener muy presente que aporta un riego sanguíneo similar al estómago. Al penetrar en la pared del tubo digestivo, las arterias se van a ramificar y van a enviar arterias circulares de menor calibre en todas las direcciones. De esta forma, sus extremos se encuentran en el lado de la pared intestinal opuesto a la inserción mesentérica. De las arterias circulares salen otras aún más pequeñas que penetran en la pared intestinal y se van a distribuir de 3 formas. Una a lo largo de los haces musculares, la segunda hacia las vellosidades intestinales y la tercera forma es hacia los vasos submucosos situados por bajo el epitelio, donde intervienen en las funciones secretoras y de absorción del intestino. Ahora bien, esta imagen muy clara nos presenta lo que es la organización especial del flujo sanguíneo por las vellosidades intestinales. Aparecen unas pequeñas arteriola y vénula conectadas con un sistema formado por múltiples asas capilares. Y las paredes de las arteriolas son muy ricas en músculo y controlan de una forma muy activa el flujo sanguíneo de la vellosidad. En cuanto al mecanismo del flujo sanguíneo a contracorriente, muy característico de las vellosidades, podemos ver que el flujo arterial a las vellosidades y su drenaje venoso siguen direcciones opuestas, aunque los vasos se encuentran muy próximos. Pero gracias a esta disposición vascular, la mayor parte del oxígeno sanguíneo
difunde desde las arteriolas directamente hacia las vénulas adyacentes sin pasar siquiera por los extremos de las vellosidades. Hasta el 80% del oxígeno sigue este cortocircuito y no se halla accesible para las funciones metabólicas de las vellosidades. En condiciones normales, esta derivación del oxígeno desde las arteriolas a las vénulas no resulta peligrosa para las vellosidades, pero en condiciones patológicas asociadas a una disminución importante del flujo sanguíneo intestinal, como sucede en el shock circulatorio, pues la falta de oxígeno en los extremos de las vellosidades puede ser tan intensa que la punta o la totalidad de la vellosidad sufre una isquemia causante de su necrosis y se desintegra. Por esta y otras razones, en muchas enfermedades gastrointestinales se observa una intensa atrofia de las vellosidades con una disminución importante de la capacidad de absorción del intestino. Y bien, únicamente me queda agradecer su atención prestada y que sigan teniendo un excelente día. Hasta pronto.